La siguiente pregunta, con luego de respuesta oral en comisión, es a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos, es relativa a extinciones de contratos de la RTVA. La formula su portavoz, el señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Esta pregunta viene a colación, y lamento referirme nuevamente a ello, a una petición de información del artículo 7 del reglamento del Parlamento, que se hizo el 20 de julio del año 2015, reiterada el 30 de noviembre, vuelta a reiterar el 23 de febrero y por una cuarta vez pedida hace escasos días. Una información que no nos ha llegado todavía, a pesar de que el reglamento estima que tiene que tener 30 días para la contestación a los grupos parlamentarios. Y la pregunta, en este caso, sí es concreta, como exige al ser una pregunta oral. ¿Cuántas extinciones de contratos de trabajadores y trabajadoras de las empresas RTVA, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión se han producido, especificando aquellos que hayan sido por sentencia o por acuerdo extrajudicial en cada una de las tres empresas desde el 9 de enero de 2012 hasta esta fecha? ¿Qué razones legales se han transmitido de argumentos para tales extinciones de contratos y qué pagos ha tenido que hacer la empresa para hacer frente al total de ellos? Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Señor Durán. Pues la respuesta exacta y completa a la pregunta que formula no es fácil condensarla, en este escaso tiempo de que dispongo. El variado elenco de supuestos en los que se han producido extinciones contractuales en el ámbito de la RTVA y sus sociedades filiales puede haber traído causa de alguna de las siguientes causas: fallecimiento, agotamiento de incapacidad temporal, terminaciones de contratos, jubilaciones, extinciones contractuales, pase a situación de incapacidad permanente o bajas voluntarias, sin que esto constituya una lista tasada y cerrada. Las causas son muy variadas y, además, como se solicita, el periodo ha de comprender desde 2012 hasta el presente año, número que se amplía considerablemente. Pero, además, la pregunta introduce dos matices que aumentan la casuística. Por un lado, se pregunta por aquellas extinciones de contratos que se hubieran producido en el referido periodo a resultas bien de una sentencia, bien de un acuerdo extrajudicial, y, por otro, se piden las razones legales de las mismas. Respecto a estas dos cuestiones concretas, he de aclararle, primero, que, como es obvio, todas las extinciones de contratos que se han producido no han sido ni caprichosas ni arbitrarias, sino que han obedecido directamente a una causa legalmente establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, fallecimientos, agotamientos de IT, extinciones contractuales, pase a situación de incapacidad permanente. O bien han tenido una causa contractual, la terminación de un contrato, o bien a una situación personal que ha podido afectar a la persona en cuestión, por ejemplo, jubilación o baja voluntaria. Las causas por una sentencia o por algún posible acuerdo, las causadas, por una sentencia o algún posible acuerdo judicial alcanzado a resultas de aquellas reclamaciones en las que, valoradas las diferentes circunstancias, éstas determinaron la conveniencia de lograr dicho acuerdo conciliatorio a fin de minorar las consecuencias que pudieran resultar de un pronunciamiento judicial más gravoso. En principio, serían algunas terminaciones de contratos y extinciones contractuales e incluso algunas situaciones de pase a situaciones de incapacidad permanente. Si en algunos casos se ha producido un acuerdo judicial, ha sido, como le digo, por minorar las consecuencias de un posible pronunciamiento judicial más gravoso para nuestra empresa. Si ha habido acuerdos extrajudiciales, pero solo a fin de conciliar reclamaciones de cantidad u otros derechos reclamados, no se ha producido acuerdo extrajudicial alguno relativo a extinciones contractuales. Todos los realizados lo han sido en sede de una reclamación judicial, tras analizar y evaluar las posibles consecuencias con el fin de minorar aquellas que pudieran resultar más negativas y con el visto bueno de legalidad que en todos los casos han prestado los respectivos órganos judiciales. Por otra parte, conviene también poner de manifiesto que en 2012 concluyó el último proceso de oposiciones libres que fueron convocadas y se celebraron en esta empresa, un proceso que determinó que, como consecuencia de la incorporación de opositores que obtuvieron plaza, se extinguieron los contratos de interinidad o similar de 35 trabajadores. Pues bien, no obstante, trabajadores que interpusieron luego la correspondiente reclamación judicial por supuesto despido. En resumen, durante el periodo 2012-2016, el número de extinciones de contratos por uno u otro motivo que se ha producido tanto en el grupo RTVA como en las sociedades filiales ha sido de 363. 9 por fallecimientos, 6 por agotamiento de incapacidad temporal, 278 terminaciones de contratos, 36 jubilaciones definitivas, 21 pases
a incapacidad permanente, 3 bajas voluntarias, 9 conciliación judicial y 1 por no superación del periodo de prueba. En total, el importe que ha supuesto todo esto han sido 1.252.505 euros. Repito, de 363 extinciones contractuales. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Señor Romero. Muchísimas gracias, señor Durán. La verdad que sabíamos que la respuesta tendría que ser prolija, pero hay mucho más de la necesidad de que esas peticiones que se hacen de información por escrito se remitan en la fecha que deberían de haberse remitido. Esperemos que las próximas fechas tengamos una respuesta a esa petición que se hizo desde hace más de un año, que me parece que ha dado tiempo suficiente para hacer la recuperación adecuada de los documentos existentes y de las diferentes casuísticas. Nuestra preocupación va precisamente en que también ser conocedores, y quizás tengamos que hacer una petición de comparecencia posteriormente, de ser conocedores cuánto de esas bajas que se han efectuado, de 363 que hemos pedido, o que usted estipula que han sido durante esos años, han sido precisamente causa también de que no se cubran esos puestos de trabajo y son puestos de estructura. ¿Cuántos han quedado vacantes? Usted mismo aquí ha explicitado la incapacidad o las dificultades que tiene para sustituir los contratos que se producen por no permiso por parte de la Consejería de Hacienda, del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y queríamos saber exactamente cuál ha sido la disminución de esa plantilla total de puestos de estructura existentes en la RTV con motivo de estas 363 bajas. Y repito, le solicito un poquito más de diligencia a la hora de remitir la documentación que se le pide y que no tardemos más de un año sin tener respuesta ante esa documentación que le piden los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Señor Durán.